Bueno, continuamos con el doctor Herrera. Estoy frente a un hombre que estoy seguro es pieza fundamental en esta nueva organización de entendidos o de desacuerdos en nuestro país y de los pocos que en política ejercen con niveles de posgrado. Ese es un plus, una valía. Aquí tengo un libro que ya lo mostré hace unos minutos, Los derechos fundamentales del pueblo de Veracruz a través de su historia de Fidel Herrera. Con este se doctoró, o sea, así, suavecito, nada más. ¿Cómo le van a hacer, Fidel? Ideas hay muchas. Sí, Carlos. ¿Quién organiza? Y hay que partir de eso. Alguna vez un gran dirigente social del PRI, Carlos Alberto Madrazo Becerra, nos propuso una patria nueva, reformar instituciones para hacerlas eficientes, quitar lo que no servía. Y en el proceso de sucesión presidencial, don Jesús Reyes Heroles nos dijo primero el programa, luego el hombre. Hay iniciativas como la que, con un grupo de pensadores y de actores sociales, con el capital de los veracruzanos, que es 1.400.000 votos que tiene el PRI allí en nuestro estado y todos los del sureste, hemos levantado un proyecto que se llama Nueva Nación. Por cierto, con su sitio web www.nuevanacion.org.mx, que pretende recoger ideas, propuestas para hacerlas programa y entregarlas para la plataforma de quienes en el momento adecuado tendrán que hacer la presentación hacia el partido para la construcción de la candidatura sucesoria, donde vamos a elegir no solo a un nuevo gobierno y un presidente de la República, sino a las cámaras del Congreso, que en la nueva distribución democrática del poder son, desde el poder legislativo, un poder con poder. Acá una de las condicionantes de la alternancia ha sido este hecho de su desperdicio. Yo lamento, y sin hacer este falso debate de justificaciones, quienes llegan a decir fueron 71 años, los de la culpa son los otros, y tampoco podemos decir ahora son los que llegaron y que no tenían el oficio y la capacidad, porque desde la oposición también se gobierna y se hace la aportación. Para responder a lo que tú dijiste, ¿quién nos hizo que perdiéramos el México en el que vivíamos? Ahí tenemos que considerar muchos factores, los externos, pero sobre todo los nuestros, los internos. México ha crecido enormemente su desarrollo poblacional y, sin embargo, a pesar de extraordinarias riquezas que tenemos, nuestro país es riquísimo para producir alimentos, para producir petróleo, gas, energía. La falta de políticas adecuadas pues nos lleva a ser importadores de granos cuando deberíamos tenerlos aquí y ahora estar enfrentados a la posibilidad de que en medio de las disfunciones internacionales de la economía aumente el costo de la vida por el precio de los alimentos a tiempo que no estamos produciéndolos y tenemos que importarlos por falta de una política industrial. Te doy un detalle en este gran estado de México que es industrial. México produce amoníaco y México produce gas natural, que son los elementos para hacer fertilizantes, urea. México tiene una frontera enorme agrícola y ganadera. Tan solo Veracruz tiene 3 millones de hectáreas dedicadas a los fines productivos y el país 30. Entonces no producimos ni un gramo de fertilizantes, todos los importamos de una serie de países que los tienen en excesos cuando deberíamos ser un gran productor industrial de fertilizantes y entonces aplicarlos al frijol, al maíz, al chile, a la cebolla. Fue error desaparecer Fertimex, fue error un desaparecer error grave. todo esto. Falta, sí, hay que hacer una revisión. Por eso lo que nosotros planteamos, la reconducción del país, tiene por objeto reconocer y reconocernos. ¿Quién perdió el país de oportunidades y de seguridades? Bueno, pues una serie de cuestiones que tienen que analizarse con mucho rigor y con mucha, no solo valentía, este tema no es un asunto de valentías, sino es un asunto de conocimiento, de inteligencia y de decisión. A ver, y Fidel, aquí, para un hombre de talento como lo eres tú, y déjame exhibirte esta idea que he acuñado en este programa, cuando vienen y me dicen es que la responsabilidad o la culpa es de todos, yo te preguntaría, te la digo francamente, ¿somos una sociedad corrupta en busca de políticos honestos? no. Es decir, la sociedad mexicana, por su origen y formación, por sus valores culturales, hasta por sus creencias religiosas, es una sociedad de dignidad y de limpieza. Quien arroja esa calificación
estúpida de deshonesto al mexicano es que no conoce la calidad de nuestros paisanos, nuestros hombres y mujeres, los de en el surco, los de la planta, los de las calles, que se ven obligados por la disfunción de la corrupción impulsada por los efectos abusivos de la injusticia y que generan una cultura o una anticultura de la corrupción y del abuso. A ello han contribuido la impunidad y la ineficacia del ejercicio de la autoridad y Oye, de los pero déjame sistemas decirte que judiciales. fuera de nuestras fronteras estamos Sí. descalificados, Sí. estamos reprobados en Sí. honestidad y en Sí. educación. Sí. Nada Y- más para empezar, ¿eh? Sí, eso es muy grave. Y eso es lo que hay que regenerar en México. Y eso tiene que arrancar desde la educación, desde los jóvenes, desde los medios de comunicación y del ejemplo. Es que ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Esa es una de las graves dificultades que yo no estoy de acuerdo en eso con muchos de los análisis de muchos escritores que afirman que hay un carácter autodestructivo en el ser mexicano. De flagelación. Me voy más con Paz, me voy más con Carlos Fuentes, que habla de una parte de luz en el quehacer, en el sentir, en el ser. La fe, la devoción desde la guadalupana, en el ejército, en la lotería de los mexicanos, habla de que tenemos un sustento que se ha pervertido, sí, que se ha disfuncionalizado, sí, que se ha visto impactado por la insatisfacción y por el descrédito del que al sufrir un delito no va al Ministerio Público porque cree que nadie va a hacer nada para hacerle justicia. Es la prevalencia del Estado de Derecho, es la aplicación de la ley, es ser iguales todos ante la ley y el tener acceso a los bienes materiales y culturales de la nación en la medida de nuestras capacidades, como podemos ir hacia adelante. Pero yo creo que hay un México de oportunidades. Yo creo mucho en mi patria. Además, Carlos, no tenemos otra. Aquí nacimos y aquí nos vamos a quedar. Y por eso es que tenemos que hacer el esfuerzo desde donde podamos, en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en el medio, para invocar a los que tienen una propuesta y a los que pueden con el ejemplo contribuir a que reencontremos el camino de la nación. México es muy grande, tenemos muchas cosas que articular. Lo que hay que hacer es hacerlo. Oye, me hablas de Paz, me hablas de Fuente. Tú eres un universitario de excepción. Gracias, ¿Eres Carlos. vasconcelista? Pues en el sentido original de la propuesta de José Vasconcelos, lo soy. En la conclusión de su trabajo y de su militancia política ya no hay tanta coincidencia. Me quedo con el Ulises criollo, el de las ideas casi románticas. La raza cósmica, ¿no? En la raza cósmica, por nuestra raza hablará el espíritu bondadoso, el bueno, el noble, el limpio. Ya después concluye su vida en una militancia muy accidentada de otra manera. Pero ese Vasconcelos es el espíritu de México, ese espíritu que no nos pueden arrebatar nada, ni las circunstancias, ni el momento tan difícil, ni el desánimo. Hay que levantar verdaderamente el espíritu y la convicción. Hay que ver el vaso medio lleno. Oye, y no Fidel, medio vacío. dime una cosa, porque tratar estos temas contigo no es materia estéril. No quiero Gracias. ser ofensivo, soy directo. No, gracias. Pero tú fuiste un gobernador que logró estabilidad política en tu estado. Lograste una gran alternancia. Yo estuve presente cuando se le entregó el mando, el cargo a Javier Duarte y se te despidió no solamente con gratitud, Gracias, Carlos. sino con mucho respeto. Gracias. ¿Cómo lograste hacer eso en una entidad que tiene el puerto más importante de entrada de productos y salidas de nuestro país, que tiene la planta nuclear, que colinda con el norte, pero coquetea con el sur y guiña con el centro? ¿Cómo lo lograste? Veracruz es norte, desde Tuxpan hacia arriba por su altitud y con el DF, es centro, la parte del mundo totonaca, y es sur-sureste. Oye, esto de fidelidad era solo un juego de palabras, No, fidelidad, ¿o era crees un realmente en la juego de lealtad? palabras que se derivó de una actitud de agresividad que transformábamos en algo positivo. ¿Pero tu mística es la lealtad? ¿O no? Mi mística es la lealtad y el trabajo y la eficiencia y el respeto y reconocimiento a la pluralidad y a la diversidad. Y por eso celebro que el gobierno que me sucedió sea un gobierno de integración de todos los partidos. Es más joven, ¿no? El doctor Duarte integró un gobierno donde caben todos los colores, todas las propuestas, y está dando un ejemplo extraordinario del que siento un gran orgullo porque generamos esta dinámica. Yo fui electo en una elección de una diferencia electoral mínima de 21,000 votos. Y sin embargo, desde el principio nos propusimos recomponer las bases productivas de Veracruz. El problema era empleo, se generaron 750,000 empleos en el
trayecto en el que serví, y ahora reviso los datos del Censo de Población y Vivienda. Veracruz creció en 1 millón de habitantes sin haber crecido la base natal, sino la atracción de los desarrollos portuarios, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, los aeroportuarios, los de la industria del petróleo y del gas. Hoy Oye, Veracruz, dime un secreto que me enteré. Paleocanal de Chicontepec, es el gran productor para sustituir Cantarell. Confírmame algo, pero ¿es verdad que las empresas que fueron expulsadas del gobierno de Chávez en Venezuela buscaron de inmediato cobijo Sí. en Veracruz? ¿Es cierto Por lo eso? menos, claro, por lo menos Tenaris Tamsa, que se trasladó con 8,000 empleos y 2,000 millones de dólares de inversión para la industria metalúrgica que venía de ser expropiada en el Orinoca. Pelesari, una gran empresa constructora de bases para plataformas. ¿Qué les ofrecías en petroleras. Veracruz como para traerlos? Un clima de libertades, de respeto a la ley, de cumplimiento del Estado de Derecho e incentivos de la infraestructura que con recursos de un procedimiento financiero, la bursatilización, nos permitía ampliar las carreteras, introducir el agua y los servicios. Y junto a un aparato educativo volcado a la capacitación, el entrenamiento, a través del Instituto de Capacitación de los Trabajadores, no solo manufactura, sino también mentefactura, que pudiera hacer exitosa la inversión. Y eso trajo 1,500 nuevas empresas, las del petróleo y las del gas, asentadas en Poza Rica, en Coatzacoalcos, las de la petroquímica, en una asociación inteligente con Braskem, que mucho impulsó quien entonces servía como secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Veracruz, que es mi sucesor, Javier Duarte de Ochoa. De manera que allí, en la propuesta de generar empleos, de mantener la seguridad, de impulsar la inversión en educación, que es la mejor inversión que se puede hacer, y de hacer la inversión en infraestructura, reconociendo que lo que el gobierno tiene que hacer es generar el clima de gobernabilidad y de inversiones que atraiga la inversión, pues fructificó, se llenaron los parques industriales, se están haciendo ahora nuevos. A mí me da mucho gusto que el nuevo gobierno ha planteado la creación de una dirección de parques industriales, porque todos los parques industriales de Veracruz se llenaron, el Parque Industrial del Valle de Orizaba, los parques industriales del Puerto de Veracruz, los desarrollos del sur-sureste, de manera que junto a la reactivación y la defensa de la industria azucarera, Veracruz tiene ahora 22 ingenios, no solo no cerró ninguno, sino que abrió uno. La rearticulación de la industria de la cafeticultura con precios extraordinarios, pues han vuelto a Veracruz una palanca, un motor del desarrollo de la economía, lo que facilitó también, Carlos, que nuestros paisanos que habían emigrado a la frontera, Jarochos, de Matamoros y todos, pudieran empezar a volver acá, porque hay empleo y afortunadamente seguridad en el Estado. Creo que ahí estuvo, y debo reconocer que también en el trabajo conjunto con los otros partidos políticos, porque desde la oposición a veces se construyen, el que resiste apoya y mejora y vigila. Y creo que esas fueron las bases de una gobernancia que entendió que el servicio tenía que hacerse respetando tradiciones, fiestas, el desarrollo turístico de Veracruz extraordinario, cultura, sus expresiones en todo tipo, las expresiones deportivas, y haciendo una gran inversión, enorme inversión en niños y jóvenes para becarlos y participar con ellos como fuerza productiva. A mí me criticaron que mi gobierno destinaba muchos recursos a becar a los jóvenes, y yo les dije algún día en el Congreso que siempre será preferible, y es parte de nuestra propuesta nacional, invertir en los jóvenes para que tengan un presente y un futuro, porque es mejor tener jóvenes becarios que jóvenes sicarios. Claro. Oye, pero fíjate que en Veracruz resulta, pues ya no resulta ni curioso ni extraño, me parece una normalidad, pero los mismos que compitieron contigo para la gubernatura se reciclaron y otra vez pero están en el gobierno. El mismo botín. A ver, tú eres un hombre seductor, gracias, porque lo eres. Carlos, gracias, amigo. Eres un hombre simpático, eres buen amigo porque tú no condicionas la amistad, la entregas. Eres un universitario de excepción, un gran académico. Pero Gracias, como Carlos. gobernante, dime, dibújate tú solo. ¿Eres duro? Creo que cumplí con mi deber y con la ley, lo suficientemente enérgico para que quienes transgredían la normalidad y la ley supieran que en Veracruz y en la sociedad, quien comete un delito tiene que pagar ante la ley como igual. No se negocia eso, no hay forma No de hay, la ley entendimiento. no. Y lo suficientemente flexible para entender, comprender el dolor, la necesidad, la urgencia. Tengo otra gran satisfacción, una política de combate a la pobreza para suburbanizar Veracruz nos dio como resultado que ahora
hay ahora 9 zonas metropolitanas. Y yo estoy deseoso de conocer los datos de población y de vivienda, porque al llegar a Veracruz, de los 200 millones de habitantes, casi 4 vivían en pobreza extrema. Y según los registros de empleo y los de integración suburbana de Veracruz, le bajamos 500 000 a la pobreza extrema en el estado, con inversión en infraestructura de salud, educativa, de vivienda y sobre todo con proyectos productivos. Los mexicanos no quieren las políticas compensatorias de regalo de despensas y de láminas, sobre todo las que desde el diseño de la política social se hace con un propósito político electoral. Quieren empleo, quieren ingreso legítimo, sudarlo con su propia frente, y esta fue una cuestión que privilegiamos enormemente en el ejercicio del poder. Yo me siento muy recompensado y por encima de guerras sucias que las he vivido, soy yo creo que el que más las ha sufrido, por encima de esto, porque la claridad y los hechos y el conocimiento de mis conciudadanos me puso afortunadamente por encima de esas verdaderas disfunciones de un aparato de seguridad que debiera estar más dedicado a perseguir a los criminales que espiar a los políticos. Están allí los resultados que permitió, primero, la reproducción del poder, y segundo, la profundización de políticas y la corrupción, el corregimiento de fenómenos de corrupción que pudieran estarse dando y a los que hay que aplicarle la ley también. Yo me siento contento. Me asombra tu hiperactividad. Quienes te vimos de lejitos cuando estabas en los actos públicos, no podías descansar. Estabas escuchando el discurso, pero estabas atendiendo el celular. Digo, me extraña que aquí no haya sonado y lo estés atendiendo. Girabas instrucciones, sabías exactamente qué querías y en dónde. En cada época yo tenía muy claro que había que hacer en Veracruz un trabajo muy profundo, que había que hacer en 6 años lo de 60, porque lo requería la sociedad y estaban las ¿Hiciste en 6 años? Creo que lo de 60. Quiero decirte que recogí del gobierno licenciado Alemán un andamiaje jurídico que aquí destaco, que es una nueva constitución de Veracruz que permitió que sobre ella legisláramos en inversión pública y privada. Eso atrajo inversión en muchos sentidos en el sistema de salud. Veracruz tiene un sistema de salud donde hay acceso a operaciones del corazón, a cuestiones de un mal que nos afecta mucho, que es la diabetes, para la hemodiálisis, en condiciones totalmente accesibles, gratis para toda la población, que nuestros pueblos indígenas requerían agua, luz, drenaje. Sabía que el tiempo era muy medido. Antes de irme a gobernar Veracruz, un gran mexicano, don Manuel Bartlett, me dio un consejo. Sirve, me dijo, como si el día que vives fuera el último de tu administración, porque si es buena se va a ir muy rápido. Y como alguna otra ciudadana me dijo algún día, si no es buena, pues vamos a sentir que fue una eternidad, y la de usted me ha parecido una administración de 1 minuto. La verdad es que... algo así como que la honra es de por vida, como el descrédito también, ¿no? Claro, pero ahora la honra también me durará toda la vida, porque me siento una enorme satisfacción. Mis paisanos me reconocen, me ven, he estado... ¿No has caído en nostalgia? Para nada, porque cumplí de tal manera y de tal intensidad lo que tenía como responsabilidad, que logré todos los proyectos y planes del primer Plan Veracruzano de Desarrollo, con el que llegué al gobierno a los 2 años, del segundo y del tercero, vamos, obras que ni siquiera pude visualizar, como el libramiento de Jalapa, pero lo libramiento dejaste de Veracruz. En proyectos. Ya van a un 80%, la México-Tuxpan, arrancó ahora el doctor Duarte la Tuxpan-Tampico, el túnel bajo el mar. Fue su primer ejercicio de gobierno, ¿no? Sí. Después de recibir. Y yo creo que de inmediato fue allí. Es decir, un gobierno andando que no detuvo ni un solo día, porque además se trata del primer gobernador que llega viniendo de la administración que le entrega y con un conocimiento quizá mejor que un servidor de las finanzas, porque me respaldó para manejarlas, y del entorno social sobre el cual había que profundizar. Veracruz no perdió un segundo en el tramo de enlace de las administraciones, y ahí, pues ahí están una de las grandes satisfacciones. Yo he revisado el gran desarrollo de la Universidad Veracruzana, los grandes méritos que tiene ahora el sistema de educación tecnológica. Cuando llegué a servir a Veracruz había 7 tecnológicos, me vine con 27, aparte de los federales. Bueno, le invertimos a la educación. Si yo creo, y esa es una convicción con la que cierro, que lo que una familia o una sociedad, un gobierno le asigna a la educación no es un gasto, esa es una inversión. Y es una inversión, Carlos, en el mejor capital que tiene un pueblo, es el capital humano. Hay que invertir en la educación. Allí está el camino de la salvación para México. Oye, tenemos que concluir este primer capítulo porque voy a estar insistiendo en que vengas al programa, si lo aceptas. No me des el deseable, no me des el ideal. Dame la fotografía de México en el 2012.
El ¿Qué México. ves? Quiero al Fidel visionario, ¿qué ves? Veo al México, y lo anhelo así, de oportunidades de justicia, de consumación de la alternancia, para darle la oportunidad a quien tiene la experiencia y la responsabilidad más clara de reconducir al país. Veo un México sin violencia y sin sangre, de desarrollo, de reformas profundas de la economía, de integración en el concierto nacional, de competitividad y sin corrupción. Veo un México de jóvenes valiosos y talentosos, enlazados y respaldados por generaciones más maduras que tengan la misma convicción que tengo yo, que no importa la convicción o el credo ideológico, vamos, la religión o la preferencia sexual o el color de la piel, sino que estemos claros y conscientes de que solo tenemos este gran México, México que heredamos y que tenemos la obligación, como quería Luis Donaldo Colosio, de entregarlo a nuestros hijos, por lo menos mejor que lo que ahora estamos viviendo. Debo reconocer que hubo un poquito de juego en la pregunta, porque diseñándome el México que me acabas de interpretar, prácticamente era la pregunta. ¿En eso vas a trabajar? En eso quiero contribuir, en el lugar que me toque, en el sitio que pueda construir, en la oportunidad que me asigne mi formación política o la sociedad. Ahí estaré, siempre para servirle a la nación y a mi Estado. Doctor Herrera, qué placer platicar contigo. No, hombre, pues va en serio mi gratitud Va en y mi serio, afecto. al contrario. Gracias, Carlos. Vamos al tema de Rebeca. Rebeca, buenas noches.